Sin tapabocas. Conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. Al inicio de esta pandemia, Oxfam alertó que durante 2020 más de 12.000 personas podrían morir de hambre, muchas más de quienes mueren como consecuencia de la COVID-19. ¿Cómo impactó la pandemia en los niveles de desigualdad que vive América Latina? ¿Qué tan oportuna sería una renta básica universal? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. Saludamos a quienes nos escuchan desde La Esquina Radio y Morada, Medellín. En este episodio conversaremos sobre desigualdad. Estás escuchando Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio. Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha proyectado que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45.4 millones durante este 2020. Eso representa que el total de personas en esta condición pasaría de los 185.5 millones que se registraron el año pasado a 230.9 millones este año. Esa cifra representa el 37.3% de la población latinoamericana. En los cálculos de la CEPAL también se destacó que la desocupación a nivel de la región podría ubicarse en cerca del 13.5% al cierre del año, lo que representa un incremento de 5.4 puntos porcentuales respecto del valor registrado el año anterior. Mientras tanto, de acuerdo con el informe El virus del hambre presentado por Oxfam, la pandemia ha demostrado que los ricos siguen obteniendo cada vez más beneficios. Según la investigación, 8 de las mayores empresas de alimentación y bebidas han pagado a sus accionistas dividendos por un valor de más de $18.000 millones desde enero de este año, a pesar de que la pandemia ya estaba extendida por todo el mundo. Con este panorama de fondo, en este episodio de Sin Tapabocas, hablaremos de una propuesta que se ha escuchado en toda nuestra región, la renta básica universal. Y para comenzar a responder a esta pregunta, escuchemos esta conversación con Aura Rodríguez, coordinadora de la campaña Renta Básica Ya en Colombia. Ella nos atendió desde Bogotá y esto fue lo que nos dijo. Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia. Estamos acá con Aura Rodríguez. Ella es la coordinadora de la campaña Renta Básica Ya en Colombia. Hola Aura, bienvenida y gracias por estar acá en Sin Tapabocas. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Aura, la primera pregunta que yo quisiera hacerte es ¿cómo has visto tú los impactos que ha tenido la pandemia de COVID-19 en la economía de las familias colombianas? Bueno, lo primero para decir es que por supuesto lo que ha hecho la pandemia ha sido sacar a la luz problemas estructurales y de toda la vida de nuestro país. Yo, por ejemplo, en estos días revisaba algunos datos de la encuesta del DANE y veía con preocupación pues algunas cifras que todavía empeoran con la pandemia. Entonces, por ejemplo, les cuento algunas. Dicen el DANE que el 78% de las personas que hacen parte de ser jefes de hogar dicen que no tienen las posibilidades para comprar ropa, alimentos en general durante la pandemia. Eso quiere decir que de cada 100 hogares, 78 jefes de hogar están diciendo que tienen problemas para cubrir sus necesidades básicas. Eso, digamos, antes también lo veíamos, solo que con la pandemia y con la agudización de la crisis económica, de quedarse sin trabajo, de que ha sido más difícil tener acceso incluso
incluso a recursos básicos. En general el comercio ha disminuido, muchos de las personas que conservan su trabajo durante este tiempo lo conservan pero con un salario menor al que tenían antes, pues pone una situación todavía más alarmante en todo el país. Bien, Aura, y a propósito de este panorama tan preocupante que tú nos presentas, ahora me gustaría que conversáramos un poco sobre la propuesta que ustedes tienen de renta básica, ya en qué consiste y cuáles serían las medidas a adoptar. Bueno, la propuesta que tenemos desde la campaña Renta Básica Ya tiene que ver con que en Colombia las personas reciban por lo menos un salario mínimo mensual vigente y que esto sea distribuido de manera universal. Lo que queremos es que para los sectores más empobrecidos, por supuesto, sea una prioridad, pero hemos hecho bastante trabajo con el Congreso. En este momento existen 4 propuestas distintas de renta básica en el Congreso discutiendo, si nosotros lo que decimos es, uno, que sea universal, sino universal quiere decir para todo el mundo, y la gente que tiene y que no necesita, pues se le cobra el mayor impuesto y devuelva esos recursos. La otra opción que hemos previsto desde la campaña es, listo, si no puede ser universal, que cubra por lo menos a 9 millones de hogares, que sería el aproximado 32 millones de personas, que son las que están en estratos 1, 2 y 3 en todo el país como una prioridad. Bueno, ahora, esta es una propuesta que ha venido sonando y preparándose en casi toda la región América Latina. Yo quisiera preguntarte cómo está la región en términos de renta básica universal, ¿qué tan viable está siendo? Bueno, ya en otros países, por supuesto, están dando una discusión muy fuerte también sobre el tema de renta básica, porque en Europa y en Norteamérica hay avances en renta básica. En Centroamérica sabemos que en Guatemala, en El Salvador ya están haciendo estas discusiones sobre renta básica, porque así como en Colombia salieron los trapos y banderas rojas, en Centroamérica salieron banderas blancas y trapos justamente para visibilizar esa crisis tan aguda de hambre que hay en los hogares, y allá ya se está discutiendo. En Argentina, en Chile y en Brasil ya hay propuestas iniciales de renta básica también para ser implementadas, y a partir de la red latinoamericana de renta básica se está discutiendo esta medida no solamente como un mecanismo para salir de la crisis económica profundizada, agudizada por el COVID, sino una herramienta de redistribución del ingreso en estos países que somos tan inequitativos. Aura, muchas gracias por estar aquí en Sin Tapabocas. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo especial a todos los radioescuchas, hombres y mujeres que se interesan estos temas. Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio. Ahora, para continuar con esta conversación sobre desigualdad en la pandemia, quiero saludar al profesor José Antonio Moroni, que nos acompaña desde Brasilia, Brasil. Él es filósofo con posgrado en Historia y hace parte de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Socioeconómicos INESC. Ha trabajado durante más de 35 años en organizaciones no gubernamentales y movimientos populares, especialmente en el área de derechos humanos, temas democráticos y participación popular. En esta conversación con el profesor nos va a acompañar también Mateus Maritán. Él es periodista investigador que nos acompaña desde Varginha, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Hola Mateus, gracias por estar acá y saluda por favor al profesor José Antonio. Olá Esteban, buenas tardes, muito gusto por la invitação. José, você pode se apresentar fazendo um favor? Bom, eu sou José Antônio Moroni, vivo em Brasília e sou de uma organização chamada INESC, Instituto de Estudos Socioeconómicos. Mateus, me gustaría empezar preguntándole al profesor por la experiencia que ha vivido ese país durante estos meses de pandemia, en los que la sociedad civil logró que el gobierno de su país adoptara un auxilio de emergencia para las familias más afectadas durante la emergencia sanitaria.
Assim, gostaríamos de começar perguntando pela experiência que tem vivido o Brasil durante esses meses de pandemia, em que a sociedade civil conseguiu que o governo adotasse um auxílio de emergência para as famílias mais afetadas pela pandemia. Bom, inicialmente, uma afirmação: o nosso governo, o governo Bolsonaro, não queria nenhum tipo de apoio, de auxílio à população brasileira. Ele era contra, né? Então, nesse sentido, nós não contamos com nenhum tipo de apoio, pelo contrário, do governo brasileiro. E a situação, quando nós conquistamos o auxílio emergencial, foi uma situação muito delicada, porque estava no início da pandemia no Brasil, né, com muitos casos. Aqui foi uma situação muito rápida, porque se teve também, escondeu as informações inicialmente, e o governo brasileiro tinha colocado a seguinte questão, que a gente tinha que optar entre salvar a economia ou salvar as vidas. Em outras palavras, ele estava dizendo: quem tem condições de ficar em casa, isolado, pagar suas contas e ter comida, vai se salvar. Quem não tem, vai ter que ir para a rua trabalhar. E esse vai estar exposto ao vírus e à doença e à morte. E nós, enquanto sociedade, nós estávamos não é nem dilema, porque isso é uma coisa absurda ser colocado pelo governo, né? Um campo, umas organizações da sociedade civil, nós não aceitamos esse discurso, essa narrativa do governo, e falamos que o Estado tinha responsabilidade sobre a vida das pessoas, né? Nisso, o nosso parlamento estava completamente perdido em relação à pandemia. E o parlamento brasileiro estava procurando uma agenda positiva, porque ele estava sendo cobrado também de encontrar alguma solução para a questão da pandemia, né? Nós entramos com a nossa proposta de uma renda básica, que depois se transformou no auxílio emergencial, com uma força na sociedade. E aí nós conseguimos mobilizar tanto organizações, movimentos de direitos humanos, movimentos sem terra, por luta de moradia, etc., como o que nós aqui no Brasil chamamos de influenciadores no YouTube. Então, pessoal que fala com uma galera que normalmente nós, no campo dos direitos humanos, tem muita dificuldade de falar. Nesse momento, quando o governo Bolsonaro percebeu que ia ser aprovado, ele apresenta uma proposta de R$200, né, e por 3 meses. Nós conseguimos, através de pressão no parlamento, aprovar, então, R$600. Conseguimos aprovar também que mães sozinhas recebam 2 auxílios, então, R$1.200, e aprovamos também o que poderia ser por 6 meses e não por 3, como o governo queria. O professor dijo que en el principio el gobierno brasileño Jair Bolsonaro era contra las medidas emergenciales. Para él, los brasileños tendrían que elegir entre salvar la economía o salvar sus vidas. O sea, quem pudiera quedar em casa, tuviese essa condição de realizar o aislamiento social, poderia salvar suas vidas. Sin embargo, aquellos que a realidade exigia trabalhar quedaria exposto ao vírus e à morte. Para lograr a ajuda emergencial, foi uma situação muito delicada, pois entramos com uma proposta de ajuda básica com o apoio da sociedade, mobilizando grandes organizações, movimentos de direitos humanos e influyentes digitais para articular essa proposta. Assim, os parlamentares aprovaram essa medida. Sin embargo, o presidente apresentou
uma nova proposta que concedia um valor de R$200 mensuais, que é mais ou menos $40, durante 3 meses. Assim, pusimos uma nova proposta em el qual o valor era de R$600, um pouco mais de $100, durante 6 meses. Assim, essa medida foi aprovada. Sin embargo, o professor dijo que é importante dizer que a luta por auxílio básico não reduz solamente ao dinheiro. Aún lutamos por políticas públicas que traem mais acesso à saúde, à educação e seguridade à população de maneira gratuita. Gracias, profesor. Ya regresamos con usted. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @HacemosMemoria y @Bocaribe. Instagram, @HacemosMemoria y @Bocaribe Radio. Entonces yo soy Ronald Andrés Caraica y actualmente estoy como coordinador general de la autonomía de Charagua, que es sinónimo también de un alcalde municipal, ¿no? Aquí en Charagua hay un proyecto grande de $253 millones de un proyecto de construcción de carretera Espino, Charagua, Boyuibe, ¿no? Que atraviesa 2 municipios. Aquí se movía 2.400 obreros de manera directa. Indirectamente 3.200 por lo menos se beneficiaban indirectamente. Algunos llevaban su empanada a la carretera, su cafecito, no, su cuñapé, sus tamales a la carretera cuando los obreros están empezar su trabajo del día. Desde marzo hasta aquí están paralizados el proyecto. Y entonces eso ha generado hasta ahorita, querido, una desesperación de muchas familias que han estado trabajando en esas empresas. Entonces, pero usted sabe muy bien de que la olla, ¿no? El hambre, el estómago de la familia no espera, ¿no? Un ejemplo claro, ahorita mira, algunos de las familias que trabajaban también en algunas estancias ganaderas también han sido despedidos, ¿no? Y no pueden reincorporarse ahorita. ¿Por qué? Porque también dicen los ganaderos de que nosotros también tenemos una crisis, o no podemos contratar a más personas para que nos brinden su mano de obra, digamos, ¿no? O sea, mira, tan grande ha sido el golpe, no a las grandes empresas, yo digo, ¿no? Sino a la clase obrera que sostiene al país entero. Escuchábamos a Ronald Andrés Gariaca, capitán grande de la zona Charagua Norte, que es el representante del primer gobierno autónomo indígena en Charagua y Yambe, en Bolivia. Ahora me gustaría preguntarle, Mateus, al profesor por el futuro de la medida. Varias organizaciones sociales de Brasil, como ya lo venía contando él, han venido pidiendo al gobierno y al Congreso que este auxilio se quede y que sea permanente. Yo quisiera saber para él qué tan viable es esta posibilidad y qué tan cerca ve que esa medida sea permanente. Agora gostaríamos de saber sobre o futuro dessa medida, uma vez que várias organizações sociais do Brasil vêm pedindo ao governo e ao Congresso para que este auxílio siga permanente. Bom, nós temos no Brasil uma campanha para uma renda básica permanente. Essa campanha tem a participação de mais de 270 organizações populares, movimentos de todo o Brasil, né? Essa campanha, nós fizemos um planejamento baseado em 4 etapas. A primeira foi conquistar a lei. Depois, nós acompanhamos todo o processo de implementação do auxílio, né? Como o governo não queria o auxílio, ele fez de tudo para inviabilizar que o povo tivesse acesso ao auxílio. Então, nós, em plena pandemia, o governo meio que orientava, indicava que as pessoas tinham que ir para a fila do banco, que não tinha razão nenhuma. O governo, nessa implementação, criou 1.000 empecilhos para que as pessoas não tivessem acesso. Por exemplo,
criar um aplicativo que só circula, só abre em determinado celular, né? Sendo que essa parcela da população que tem direito ao auxílio emergencial, muitas não têm acesso à internet, e quando tem acesso à internet, não tinha acesso a um aparelho possível para rodar o aplicativo, né? E quando conseguia passar todas essas etapas, para cada pessoa só podia um celular ser cadastrado. Então, tentou de todas as formas. Nós entramos na justiça, então nós tivemos essa etapa também da campanha, que foi acompanhar a implementação. Agora, nós estamos numa outra etapa, que após a questão dos 6 meses de auxílio no patamar de R$600, o governo Bolsonaro baixou uma medida provisória que tem força de lei e transformou esses 600 em R$300. Esse auxílio, mesmo de R$300, termina em dezembro agora, que é o momento que termina também o decreto da calamidade pública em função da pandemia, né? Acontece que a gente está vivendo no Brasil e no mundo a chamada uma segunda onda da pandemia, que está vindo com muita força, até mais força que a primeira. Então, a questão da necessidade de você ter uma renda básica para as famílias no próximo período está dado, né? Nós estamos aproveitando isso e fazendo debate sobre a criação de uma renda básica permanente. Como respuesta, el profesor dijo que actualmente en Brasil tiene una campaña de ayuda básica permanente que participa más de 270 organizaciones populares que están actuando en varias etapas para que esa ayuda continúe. La primera etapa fue conquistar esa ayuda de R$600 mensuales para los brasileños y de R$1.200 para padre o madre soltero. La segunda etapa fue acompañar la ejecución de la ayuda de emergencia, pues el presidente intentó de varias maneras crear obstáculo. Como ejemplo, el profesor trae la aplicación que posibilita a las personas acceder al beneficio, pues en Brasil ni todos tienen acceso a internet, ocasionando una restricción al pago. La etapa que ellos están trabajando ahora es intentar volver con el valor de R$600, pues al finalizar los 6 meses, este valor disminuyó para R$300. El profesor continúa al decir que de ese modo la ayuda emergencia, juntamente con los demás decretos, van a finalizar en diciembre. Así, Brasil está viviendo una segunda oleada de COVID-19 que acaba siendo una invitación para la ayuda continuar. Gracias, Mateus. Ya regresamos con el profesor. En Sin Tapabocas, conversamos con diversos especialistas para analizar la situación de los derechos humanos en medio de la pandemia. Y escuchamos las historias de personas afectadas en distintas regiones de Colombia y Latinoamérica. Mi nombre es Silvia Bonilla Bolaños, soy presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en el Ecuador y parte de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Respecto al impacto de la pandemia en la economía del Ecuador, ya desde el inicio de la declaración de estado de emergencia sanitaria, con la declaración de estado de excepción, toque de queda y cuarentena y aislamiento obligatorio, ¿no? Ya se vio un impacto muy evidente en la economía, ¿no? Luego, algunos datos del Estado sostenían que hubo una pérdida en las ventas en varios sectores productivos como la agricultura, el comercio, la manufactura, los servicios, que eso también había implicado la disminución de los ingresos por exportaciones. También se anunció que se registró, por ejemplo, en abril del 2020 un
un poco más del 30% de disminución en la recaudación de impuestos a la renta y en general también la disminución de la recaudación de otros tipos de impuestos. En ese sentido, claro, la renta básica también es una posibilidad real, ¿no? Digamos, que podría como ayudar sobre todo a estos sectores que no están en relación de dependencia o que incluso estando en relación de dependencia tienen condiciones muy precarias de trabajo. Y ahora estábamos escuchando a Silvia Bolaños, quien es presidenta de la Comisión Ecuménica por los Derechos Humanos en el Ecuador y que también impulsa la idea de una renta básica para ese país. Y a propósito de lo que acabamos de escuchar y para finalizar la conversación, profesor, me gustaría preguntarle por los aprendizajes que pueden tomar los demás países de la región de este caso de Brasil. ¿Qué errores cree usted que deben evitarse y cuáles estrategias podrían replicarse en otros países para que tengan éxito? Gostaria de te perguntar quais aprendizados os países vizinhos podem adquirir ao ver a situação do Brasil. Neste sentido, quais erros podem ser evitados e quais estratégias podem ser reaplicadas nesses países para conseguirem êxito? Então, acho que fazer uma análise de conjuntura, analisando todas as forças, ter uma proposta consistente, ter um campo de alianças que vai além daquele universo que a gente dialoga. Então, para nós foi fundamental a gente conseguir a adesão dos influenciadores do YouTube, que falam com milhões de pessoas. Foi importante ter essa adesão, assim como foi importante naquele momento ter a adesão dos economistas liberais. Qual que é uma avaliação da onde nós falhamos? É que nós não conseguimos criar um canal mais direto com as pessoas que receberam o auxílio, né? Então, se a gente tivesse conseguido conversar com essas pessoas, com certeza, a gente teria muito mais força social hoje para discutir o projeto de lei de iniciativa popular da renda básica, né? Nós não conseguimos fazer isso. Acontece que teve gente que conseguiu fazer. Que foi quem? Foi o que a gente chama da direita, né? Que conseguiu fazer isso através, principalmente, de grandes comunidades no Facebook, de maneira muito antiética, no sentido de fake news, prometendo coisas que não vão conseguir resolver, né, que não está na alçada de uma comunidade do Facebook e tal, mas se criou muitas comunidades assim, e basicamente de pessoas ligadas a partidos de direita que disputaram a eleição agora que nós tivemos a eleição municipal. El profesor dijo que uno de los aprendizajes fue presentar propuesta consistente que sea posible llevar para el debate público. Otro punto fue crear alianzas con personas, movimientos o organizaciones que adhieren a las propuestas. Un ejemplo fue las alianzas con influyentes digitales que ayudaron en la aprobación de la ayuda de emergencia. Así, cuando tiene propuesta, adhesión y alianza, las medidas llegan con más fuerza social y política en el Parlamento. El profesor continúa al decir una valorización que tal vez falló fue no lograr un canal de comunicación con aquellos que recibieron la ayuda de emergencia o con aquellos que tuvieron esa ayuda negada. Si hubiera hablado con esas personas, tendríamos más fuerzas para discutir la implementación de la ayuda básica en Brasil. El profesor complementa al decir, algunos movimientos en Brasil lograron realizar esa comunicación con las personas que recibieron los beneficios,
pero pusieron narrativas diferentes con la difusión de fake news, con el objetivo de beneficiar de las campañas electorales realizadas en noviembre de este año. Bien, de esta manera termina esta conversación sin tapabocas y Mateus, te pediría por favor que despidas al profesor José Antonio Moroni, que nos acompañó hoy desde Brasilia, Brasil. Profesor, muchas gracias por estar acá. José, desse modo chegamos ao fim deste episódio de Sem Máscara. Obrigado, professor, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando con ustedes. Espere entonces un nuevo episodio de Sin Tapabocas con una conversación sobre el estado de los derechos en medio de la pandemia. Agradecemos a Mateus Maritán por su colaboración en la traducción en este episodio. Hasta entonces. Escuchaste Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy. Producción general, Hacemos Memoria y Bocaribe Radio. Producción periodística, Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda. Conducción, Esteban Tavera. Locución, Nidia María Montoya Bando. Edición y mezcla, Iván Mercado. Producción 2020.